Dispersión en estrella, ahora. Los tanques al centro. Elara, Kael, tenéis las cadenas de sombra, separaos en ejes opuestos. ¡Ya! La voz del estratega de la raid, nítida y urgente, resonaba en mis auriculares. En la pantalla, un caos de luces arcanas, garras de ébano y charcos de fuego vil cubría el suelo del santuario del crepúsculo. Estábamos luchando contra Malacor, el devorador de reinos, el jefe final de la última expansión de Aetelgard Secho. Llevábamos 3 semanas intentando conseguir la primera victoria del servidor. Estábamos a un 5% de vida del jefe. La gloria, el prestigio y el botín legendario estaban al alcance de la mano. Mi personaje, una alta elfa hechicera, y el de Kael, un imponente guerrero. Estábamos unidos por un haz de energía oscura. La mecánica era simple, debíamos correr en direcciones diametralmente opuestas para romper la cadena. Si no lo hacíamos en 5 segundos, la cadena explotaría, matándonos a nosotros y a media raid. Era un baile que habíamos practicado cientos de veces. Pero esta vez, el baile fue diferente. Vi en mi pantalla cómo mi personaje corría hacia el oeste, como dictaba la estrategia. Pero el de Kael, en lugar de correr hacia el este, vaciló. Y entonces, hizo lo impensable. Corrió en diagonal, no para romper la cadena, sino para acercarse a Serapina, nuestra sanadora principal, que había recibido un golpe fuerte. Él usó su habilidad intervención heroica sobre ella, un movimiento noble pero, en ese momento, tácticamente suicida. La cadena no se rompió. Una onda expansiva de energía oscura nos barrió. Incursión aniquilada. Las palabras rojas en la pantalla fueron como un grito de fracaso. El silencio en nuestro canal de Discord fue más pesado que cualquier grito. 39 personas, conteniendo la respiración, procesando la derrota arrebatada de las fauces de la victoria. Lack, dijo finalmente la voz de Kael, entrecortada. Tuve un pico de latencia terrible. Lo siento, chicos. Sí, a mí también se me congeló la pantalla un segundo, añadió rápidamente la voz de Serapina. Escuché sus excusas, y una fría sensación, ajena al juego, se instaló en mi estómago. No fue lag. Vi sus movimientos. Fue una elección. En el mundo real, mi nombre es Sofía. Soy arquitecta. Diseño edificios, estructuras de acero y cristal que deben obedecer las leyes de la física. Pero aquí, en el universo digital de Aetelgard, soy Elara, la reina y maestra de la guilda, vanguardia estelar. Construí esta hermandad desde cero. No con acero y cristal, sino con confianza, estrategia y cientos de horas de dedicación. Y mi reino, por primera vez, estaba mostrando fisuras. Kael, cuyo nombre real es Leo, no es solo mi mano derecha en el juego. Es mi pareja desde hace 5 años en el mundo real. Y Serapina, o Chloe, como se llama fuera del juego, es nuestra amiga. O eso creía yo. Esa noche, después de que la raid se disolviera entre frustraciones veladas y ánimos forzados, no pude dormir. Abrí nuestros registros de combate, los logs que graban cada acción, cada punto de daño, cada curación de cada intento. Soy una estratega. Analizo datos. Y los datos no mienten. Comencé a revisar las incursiones de las últimas semanas. Y el patrón emergió, sutil pero innegable. No era la primera vez. Descubrí docenas de anomalías tácticas. Serapina usando su palabra sagrada, serenidad, una curación potentísima con un largo tiempo de reutilización, sobre Kael cuando él apenas había perdido vida, mientras el tanque principal estaba en estado crítico. Kael moviéndose de su posición asignada para interceptar un ataque dirigido a Serapina, recibiendo daño innecesario y forzando a los otros sanadores a compensar. Pequeños actos de sabotaje inconsciente, de un favoritismo que ponía en riesgo el esfuerzo colectivo. Estaban jugando su propio juego dentro del nuestro. Un juego para dos. La sospecha digital comenzó a teñir mi realidad. Empecé a notar cosas. La forma en que Leo apartaba la pantalla de su teléfono cuando yo entraba en la habitación. Las noches de trabajo hasta tarde que, curiosamente, coincidían con las noches en que Chloe no podía asistir a la raid por problemas familiares.
La complicidad en sus risas cuando estábamos todos juntos en una llamada de Discord antes de empezar a jugar. La confirmación final fue, como el primer indicio, digital. Pero no fue en los registros de combate. Una noche, tras otra raid fallida, mi personaje, el Ara, se quedó en la capital del juego, Ventormenta Argenta, para gestionar el Banco de la Hermandad. Estaba en una zona poco transitada, detrás de la casa de subastas. Y entonces los vi. A lo lejos, las figuras de Kael y Serapina. No estaban con sus armaduras de combate, sino con sus atuendos de ciudad. Estaban sentados juntos en un banco, junto a una fuente. Demasiado cerca. Activé el zoom de mi cámara. No podía oír lo que decían, pero vi la animación. El personaje de Kael se inclinó y activó el emote /beso. El personaje de Serapina respondió con el emote /abrazo. En el frío y anónimo lenguaje de los videojuegos, era una confesión. Apagué el monitor. El dolor fue real, profundo. El hombre con el que compartía mi vida y la mujer a la que consideraba mi amiga estaban traicionándome en ambos mundos, el real y el virtual. La ira bullía bajo la superficie. Mi primer impulso fue entrar en el Discord de la Hermandad y exponerlos. Destruirlos públicamente con capturas de pantalla y registros de combate. Pero la reina de la vanguardia estelar no actúa por impulsos. Actúa con estrategia. Una purga pública dividiría a la hermandad. Se formarían bandos. La confianza, el pilar de nuestra comunidad, se haría añicos. Años de trabajo, destruidos por un drama personal. No, mi respuesta debía ser elegante. Debía ser irrefutable. Y, lo más importante, el golpe final debían asestárselo ellos mismos. Mi mente de arquitecta y mi mente de estratega de raid se fusionaron. Comencé a diseñar. No un edificio, sino una trampa. Una incursión. Un evento de hermandad tan complejo, tan intrincado, que solo la confianza absoluta y la ejecución perfecta podrían superarlo. Un escenario donde cualquier desviación de la estrategia, cualquier acto de egoísmo, no solo resultaría en un fracaso personal, sino en una catástrofe para todos. Durante las siguientes 2 semanas, me sumergí en el proyecto. Usé las herramientas de creación de eventos del juego para diseñar una serie de encuentros y jefes en una mazmorra personalizada. La llamé la prueba de la vanguardia. La presenté a la hermandad como un desafío definitivo para prepararnos para el nuevo contenido, una prueba de fuego para nuestra coordinación. Estaban entusiasmados. En secreto, cada mecánica de cada jefe estaba diseñada con un solo propósito: explotar su lealtad mutua. Diseñé un jefe, el guardián de los juramentos, que tenía una habilidad llamada vínculo del traidor. Esta habilidad encadenaría a 2 jugadores. Si se acercaban demasiado el uno al otro, una explosión de energía corrupta dañaría a toda la raid. Ya sabía a quiénes iba a asignar ese vínculo. Diseñé otro encuentro, el oráculo de la lealtad, que marcaría a un jugador con el estigma del sacrificio. Ese jugador debía correr solo a una plataforma y recibir un golpe mortal para salvar al resto. Si cualquier otro jugador se acercaba a la plataforma para intentar salvarlo, el estigma se duplicaría y mataría a ambos, además de penalizar a todo el grupo. Manipularía las asignaciones para que Serapina fuera la portadora del estigma. Y sabía, con una certeza absoluta, que el instinto de Kael sería correr hacia ella. La noche antes de la prueba, terminé los últimos detalles. El escenario estaba listo. La trampa, cebada. Convoqué una reunión final en Discord para anunciar los roles y las estrategias. Todos los miembros de la vanguardia estelar estaban presentes, sus avatares brillando en la lista de canales. Abrí mi documento de estrategia y compartí mi pantalla. El mapa de la mazmorra, mis diagramas, las asignaciones de cada miembro. Todo parecía profesional, desafiante y épico. Kael, Serapina, dije, mi voz era calmada, la voz de su reina. Vuestro rol será crucial en el encuentro con el guardián. La coordinación entre vosotros 2 será la clave del éxito o del fracaso. Confío plenamente en vosotros. Por la vanguardia, respondió Kael, su voz llena de una confianza que me revolvió el estómago. Terminé la reunión con un discurso.
Mañana nos enfrentaremos a nuestro mayor desafío. Esta prueba no mide solo nuestro equipo o nuestra habilidad. Mide nuestra confianza, nuestra disciplina. Nuestra capacidad para anteponer el bien de la hermandad a cualquier instinto individual. No hay margen para el error. Ni para el egoísmo. Que empiece la preparación. El canal estalló en vítores y gritos de ánimo. Desconecté el micrófono y en el silencio de mi oficina me quedé mirando la pantalla. Veía sus nombres en la lista de participantes, tan juntos, tan ajenos. No estaban preparándose para una prueba de habilidad. Se estaban preparando para su propia ejecución pública. Y el verdugo era el mismo juego que tanto amaban. La noche de la prueba de la vanguardia llegó. El aire en nuestro canal de Discord vibraba con una energía eléctrica, una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. 40 miembros de la vanguardia estelar, la élite de nuestro servidor, se reunieron frente a la imponente entrada de la mazmorra que yo había diseñado. Sus personajes, avatares de poder y fantasía, intercambiaban bromas y hechizos de bufo. Kael, o Leo, actuaba como el perfecto segundo al mando, organizando los grupos, repartiendo consumibles, su voz llena de una confianza que ahora me resultaba obscena. Serapina, o Chloe, se mantenía más silenciosa, pero su personaje, una sanadora envuelta en luz, irradiaba una calma que yo sabía que era una farsa. Yo, como el Ara, observaba. Mi voz era un faro de autoridad serena, dando las últimas instrucciones, mientras mi corazón de Sofía latía con un ritmo frío y metódico. Las primeras salas de la mazmorra fueron un desafío calculado. Los enemigos requerían una coordinación precisa, pero eran justos. Quería que la hermandad entrara en ritmo, que sintieran el sabor de la victoria y la fluidez de nuestro trabajo en equipo. Y lo hicieron. Avanzamos con una eficiencia brutal, cada miembro ejecutando su rol a la perfección. ¡Impresionante, chicos! Seguimos así, exclamaba Kael tras cada victoria, ajeno a que solo estaba tensando el arco antes de que yo soltara la flecha. Entonces llegamos a la cámara del primer jefe, el guardián de los juramentos, una colosal estatua de obsidiana con runas ardientes. La batalla fue intensa. Y a mitad de la misma, el guardián lanzó su habilidad clave. Vínculo del traidor. Grité en el Discord, mi voz tranquila pero firme. Kael y Serapina, ¿estáis vinculados? Eje de separación este-oeste, ahora. Tenéis 5 segundos. Vi cómo sus personajes eran unidos por la ominosa cadena de energía oscura. Vi a Serapina correr hacia el oeste, como dictaba la estrategia. Pero Kael vaciló. Solo fue medio segundo, pero en una lucha de esta magnitud, medio segundo es una eternidad. Una lluvia de proyectiles de sombra cayó sobre la raid, y uno de ellos se dirigía directamente hacia Serapina. El instinto de Kael, su lealtad mal dirigida, se impuso a la disciplina. En lugar de correr hacia el este, se desvió, moviéndose en diagonal hacia ella para lanzarle su escudo divino. La cadena entre ellos se tensó y brilló con un color rojo violento. Kael, tu posición. Mi orden fue un látigo en el canal de voz. Pero era tarde. La cadena explotó. La onda expansiva barrió la plataforma, aniquilando a los sanadores y a la mitad de los DPS. El intento estaba perdido. El silencio fue acusador. Lo siento, tartamudeó Kael. Pensé que podía salvarla y volver a mi posición a tiempo. Fue mi culpa. Sí, fue tu culpa, dije, mi voz desprovista de cualquier emoción. No acepté la disculpa. No ofrecí consuelo. Solo el frío y duro hecho. La estrategia no es una sugerencia. Es la ley que nos mantiene vivos aquí dentro. Nos reagrupamos. Y esta vez, obedeced la mecánica. El resto de la hermandad permaneció en silencio, pero pude sentir el cambio en el ambiente. La confianza en Kael, el lugarteniente heroico, había sufrido su primera fisura. Avanzamos, la tensión era palpable. Superamos al segundo jefe con una concentración casi robótica. Y finalmente, llegamos a la cámara final. El dominio del oráculo de la lealtad. La sala era una serie de plataformas flotantes sobre un abismo estrellado, un paisaje hermoso y traicionero.
El oráculo, una entidad de luz pura y juicio implacable, nos esperaba. La batalla final comenzó. Era la coreografía más compleja que jamás había diseñado. Y entonces, el oráculo lanzó la habilidad para la que todo había sido un preludio. Estigma del sacrificio. Anuncié, leyendo la alerta en mi interfaz. El objetivo es Serapina. Una ominosa marca morada apareció sobre la cabeza de su personaje. Serapina, conoces el protocolo. Corre a la plataforma del sacrificio. ¿Sola? Mi voz era un cincel de hielo. El resto de la raid, mantened vuestras posiciones. No os acerquéis a ella bajo ninguna circunstancia. Es una aniquilación instantánea. Vi a Serapina correr, su personaje dejando un rastro de luz pálida. Vi la barra de salud de la raid bajar peligrosamente mientras el oráculo canalizaba su poder. Y vi el pánico en el personaje de Kael. Se movía nerviosamente, su instinto gritándole que la salvara, que fuera el héroe. Kael, no te muevas. Le ordené directamente. Pero él ya no me escuchaba a mí. Escuchaba el pánico de su corazón. En un acto de desafío directo a mi orden, en un acto de traición a los otros 38 miembros del equipo, su personaje cargó hacia adelante. Corrió hacia la plataforma del sacrificio para intentar proteger a Serapina. En el instante en que su pie tocó la plataforma, el estigma de Serapina reaccionó. La plataforma, diseñada para absorber la energía de un solo jugador, se sobrecargó. Una luz blanca y cegadora llenó mi pantalla. Y luego, la nada. Silencio. Y de nuevo, las crueles palabras rojas. Incursión aniquilada. El silencio en el canal de Discord era palpable, denso como la niebla de un cementerio. No era el silencio repentino de la sorpresa, de un evento inesperado que dejaba a todos sin aliento. No, este silencio era diferente, mucho más pesado. Era un silencio fúnebre, como el que se guarda ante un ataúd. Un silencio cargado de un juicio colectivo e implacable. Las palabras no dichas flotaban en el aire digital, acusadoras y sombrías. No había excusas que pudieran mitigar la situación. No había manera de endulzar la verdad o de minimizar el impacto de lo sucedido. Todos, sin excepción, lo habían presenciado. El registro de combate, ese testigo imparcial y brutalmente honesto, se había convertido en el verdugo de Kael. Cada línea de código, cada número frío e implacable, mostraba el movimiento preciso de Kael hacia la plataforma crucial, identificándolo como la causa directa y única de nuestro estrepitoso fracaso. No había ambigüedad, no había espacio para la interpretación, solo la dura realidad. Permití que el silencio se prolongara, dejándolo crecer y extenderse como una sombra. Conté mentalmente los segundos, casi un minuto entero, sintiendo el peso de la decepción aumentar con cada instante que pasaba. Finalmente, decidí romper el silencio. Hablé, pero mi voz no estaba teñida de ira ni de frustración explosiva. En cambio, mi tono transmitía una profunda y gélida decepción, una tristeza cortante que calaba hasta los huesos. Era la voz de una reina, cuyo general más confiable, aquel en quien había depositado su mayor fe, la había traicionado vilmente en el mismo campo de batalla, en el momento más crítico. La prueba de la vanguardia ha terminado, dije lentamente, midiendo cada palabra, dejándola resonar en el silencio restante. Y hemos fallado. No hemos fallado por una falta de habilidad entre nosotros, no hemos sido derrotados por una carencia de equipo adecuado o de estrategias bien planeadas. Hemos fallado por algo mucho más fundamental, hemos fallado por una falta de confianza. Hemos fallado porque un miembro de nuestro propio equipo, alguien que juró defender nuestros ideales, decidió que sus impulsos personales, sus deseos egoístas, eran mucho más importantes que el esfuerzo colectivo, el tiempo invertido y la seguridad de los otros 39 miembros de esta hermandad. No necesité siquiera mencionar su nombre. La acusación implícita fue suficiente. El chat de texto de la hermandad, que había permanecido en silencio sepulcral hasta ese momento, explotó en un torrente de mensajes furiosos y decepcionados. ¿En qué estabas pensando, Kael? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Nos has aniquilado a propósito. Has sacrificado todo nuestro esfuerzo por una decisión estúpida.
Después de lo que pasó con las cadenas, ¿de verdad haces esto? ¿Es esto una especie de broma macabra? Intentaba salvarla. Íbamos a morir de todas formas. Escribió Kael, su defensa era débil, poco convincente, casi patética. Era evidente que ni siquiera él creía sus propias palabras. Eso no es verdad. ¿Los sanadores te teníamos cubierto? Respondió otro oficial, su voz digital cargada de indignación. Teníamos la situación bajo control, Serapina, intentando desesperadamente apagar el fuego. Se apresuró a defenderlo. Fue un simple error. Solo intentaba ayudar. No lo hizo con mala intención. Pero su defensa torpe solo sirvió para unirlos aún más en su traición. Era evidente que estaban solos, ellos dos contra el resto de la hermandad, unidos por su error, pero aislados por la desconfianza. Entonces, volví a hablar, mi voz resonando con una autoridad inquebrantable, sellando su destino con cada palabra. La confianza es la base fundamental de la vanguardia estelar. Es el pilar sobre el que he construido esta hermandad, el cimiento sobre el que se asientan todas nuestras victorias. Y una vez que esa confianza se rompe, especialmente de una forma tan pública y flagrante, no se puede reparar fácilmente. No voy a expulsar a nadie. Esa no es la solución. Eso no resolvería nada, no borraría la traición ni restauraría la confianza perdida. Dejo que Kael y Serapina reflexionen profundamente sobre sus acciones de esta noche, que examinen sus conciencias y decidan por sí mismos si su lugar sigue estando entre nosotros, si pueden seguir siendo parte de esta familia después de lo que han hecho. Fue un jaque mate perfecto. Les di la elección, ofreciéndoles una salida aparente, sabiendo muy bien que en realidad no la tenían. Sabía que quedarse sería una tortura constante. Nadie volvería a confiar en ellos, sus palabras sonarían vacías, sus acciones serían examinadas con suspicacia. Nadie los querría en su grupo, serían vistos como una carga, como una fuente potencial de fracaso. Serían parias en su propia casa, fantasmas acechando los pasillos de una hermandad que alguna vez fue su hogar. Unos minutos más tarde, 2 mensajes escuetos aparecieron en el chat de la hermandad. Kael, lo siento. Buena suerte a todos. Serapina, adiós. Casi al instante, como un eco gélido que resonaba en el vacío, las notificaciones del sistema se precipitaron sobre nosotros, confirmando la dolorosa e inevitable realidad. Kael ha abandonado la hermandad. Serapina ha abandonado la hermandad. Fue un golpe duro, inesperado. De repente, sus nombres desaparecieron del canal de chat de Discord, una ausencia que dejó tras de sí no solo un hueco, sino también el amargo eco de lo que percibimos como su traición. Fue como si, con un simple clic, se hubieran borrado a sí mismos no solo del registro de nuestra comunidad, sino también del mundo que compartíamos, de la vida que habíamos tejido juntos, de los lazos que creíamos inquebrantables, con el corazón apesadumbrado, pero con la determinación firme. Me dirigí a los 37 miembros que aún permanecían a nuestro lado, aquellos que habían demostrado su lealtad inquebrantable y se habían mantenido unidos frente a la adversidad. Les hablé con pasión y convicción sobre la necesidad de reconstruir nuestro reino, de aprender de esta experiencia dolorosa que nos había marcado profundamente. Les animé a fortalecer aún más los lazos que nos unían como una familia, a solidificar los cimientos sobre los que habíamos construido nuestra hermandad. Les recordé con fervor los valores fundamentales que definían a la vanguardia estelar, los principios que nos habían guiado desde el principio, la lealtad, entendida como un compromiso inquebrantable con nuestros compañeros, la disciplina, como la fuerza motriz para alcanzar nuestras metas, el sacrificio, como la voluntad de anteponer el bien común al individual, y la confianza mutua, como el pegamento que mantenía unida nuestra comunidad. Mi discurso, pronunciado con la voz de una líder que había superado la adversidad, fue el de alguien que había purgado una debilidad intrínseca de su reino, que había extirpado un cáncer que amenazaba con corromper el resto del cuerpo, con el objetivo de fortalecerlo y hacerlo más resistente. Esa noche, cuando el silencio se cernía sobre la ciudadela, me quedé sola en la cima de la torre más alta de Ventormenta Argenta, contemplando la majestuosidad de la ciudadela que había jurado proteger con mi vida, la fortaleza que se erigía como un símbolo imponente de nuestra hermandad, de nuestra unión y de nuestra determinación. Mi reino, aunque un poco más pequeño tras la partida de esos 2 miembros valiosos,
Se sentía infinitamente más fuerte, más resiliente, más capaz de resistir cualquier tormenta que se avecinara. La traición, como una enfermedad insidiosa, había sido extirpada con la precisión de un bisturí quirúrgico, dejando tras de sí una cicatriz, una marca visible del dolor sufrido, sí, pero también una lección invaluable, un recordatorio constante de la importancia de la lealtad y la unidad. Estaba sola, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, consciente de la carga que representaba liderar a mi pueblo, pero mi trono estaba seguro, inquebrantable, construido sobre los cimientos sólidos de la confianza y el compromiso. Había ganado el juego, no sin un costo personal y emocional significativo, pero había ganado, al fin y al cabo. En todos los sentidos de la palabra.